revelado la increíble transformación de una joven obligada a casarse con un chico pobre que esconde un deseo ardiente de estudiar biología. En un rincón del mundo donde el mar choca contra la arena y el aroma de las tortillas recién hechas envuelve cada rincón, se encuentra Valentina. A sus 20 años, su vida es una danza de expectativas familiares y sueños reprimidos. Su madre, con mirada firme, le recuerda una y otra vez que el honor y la reputación de la familia están por encima de cualquier deseo personal. La noticia de un matrimonio arreglado con Santiago, un joven de escasos recursos, se cierne sobre ella como una nube oscura, amenazando con sofocar su ansia de conocimiento. Con cada día que pasa, Valentina siente cómo se estrangula su voz, atrapada en un mundo donde los sueños parecen un lujo. Aunque la idea de ser una buena esposa le repugna, cada vez que su madre la mira con orgullo por cumplir con lo que se espera de ella, una parte de Valentina se quiebra. En su mente, una lucha despiadada, un matrimonio que la atan a una vida de conformismo o la posibilidad de salir de su pueblo y estudiar biología para proteger el mar que ama. La presión es asfixiante, cada mirada reprochadora de la comunidad pesa como una roca. Valentina siente el sudor correr por su frente al pensar que su madre la ve como una decepción por querer ser algo más. Sin embargo, del caos surge una oportunidad. La profesora Elena, un faro de luz, llega a su vida y la invita a participar en un proyecto sobre la contaminación marina. Allí, entre datos y descubrimientos sobre la vida que pulula bajo las aguas cristalinas, Valentina respira por primera vez. Surge en ella la esperanza, una chispa que señala la posibilidad de romper con las cadenas que la aprisionan. Pero a medida que avanza el proyecto, también lo hace su conexión con Santiago. Él, con su destreza y ética de trabajo, empieza a calar hondo en su corazón, generando un conflicto emocionante pero desgarrador. Se aferra a lo que siente por él, pero en su interior, la angustia crece. ¿Debería traicionar a su familia por algo tan efímero como un amor naciente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta en el corazón de Valentina se intensifica cuando su familia descubre su proyecto. La furia de su madre se siente como un golpe certero, despojada de su voz y sus sueños. Deberías ser una buena esposa, no desperdiciar tu tiempo en tonterías, le grita. El eco de esas palabras retumba en su mente. Dudas, miedo y una desesperación profunda la invaden. Se siente en la cuerda floja, atrapada entre seguir las tradiciones que la han definido o, por fin, abrazar su ambición. Pero una revelación inesperada en el ático de su casa expone secretos familiares que podrían ofrecerle la oportunidad de estudiar en la ciudad. La ambigüedad de heredar un legado que la podría liberar o encadenar aún más intensifica su angustia. Valentina está al borde del abismo. En su pecho, una batalla se libra ferozmente. No es solo un asunto de amor, es un enfrentamiento con lo que significa ser una mujer en su pueblo. Su amor por el mar y la biología se enfrentan contra la vida que todos esperan que elija. ¿Podrá hallar su voz en medio del eco de las expectativas familiares? La respuesta pende de un hilo, y ella sabe que el momento de la decisión se aproxima. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del pequeño cuarto de Valentina, iluminando trozos de papel esparcidos por la mesa. Desde la revelación en el ático, la joven había pasado horas devorando los documentos que hablaban sobre un antiguo legado. Descubrió cartas que su abuela había escrito, repletas de sueños de un futuro que se esfumó bajo la presión del deber familiar. La conexión con su antepasada la empujó a repensar su propia vida, intensificando su deseo de liberarse de las ataduras que la mantenían prisionera. Valentina se siente dividida. Por un lado, la historia de su abuela, que había deseado ser artista pero se convirtió en una madre obediente. Por otro, su propio anhelo por el mar y el conocimiento. Esa mañana, decide preparar un pequeño plan.
Comenzaría a buscar información sobre universidades en la ciudad, explorando cualquier posibilidad de escapar del destino que la espera. Mientras navegaba en Internet, un torrente de información la abrumaba. Cada enlace que abría la acercaba un poco más a su sueño, pero también la hacía consciente de la lucha que tendría que emprender. La presión familiar y la desaprobación de su madre la seguían como sombras, pero algo en su interior se despertaba. La adrenalina de la posibilidad la impulsaba y la llenaba de valor. Al día siguiente, mientras Santiago trabajaba en el proyecto de contaminación marina, Valentina lo observaba con admiración. Su destreza y dedicación le recordaban por qué se había sentido atraída por él en primer lugar. Pero la ambigua conexión entre ambos comenzaba a plantear preguntas complicadas en su mente. ¿Cómo podría conciliar su deseo de conocimiento con un amor potencial que podría convertirse en un lazo invisible que la mantendría atada? Santiago, ajeno a su tormento interno, compartía ideas sobre la investigación y su amor por la biología, emocionando aún más a Valentina mientras su corazón se llenaba de confusión. La joven sabía que debía ser honesta con él, que mantener sus sentimientos ocultos solo complicaría las cosas. Sin embargo, las palabras le fallaban. ¿Qué pasaría si me quedo aquí? ¿Sería una traidora a mis sueños? Esta pregunta la martillaba en cada momento de calma, desnudando su deseo de explorar más allá de su pueblo. Decidió que antes de compartir cualquier cosa con él, necesitaba tener un plan más concreto. Esa tarde, mientras terminaba su tarea, encontró un viejo cuaderno en el que había anotado sus sueños y aspiraciones. Lo hojeó y una página en especial la hizo detenerse. Quiero viajar, conocer el océano y sus criaturas, y proteger nuestro planeta. Era un recordatorio de la niña que una vez fue, la que creía en un mundo más grande que el que conocía. Convencida de que tenía que actuar, Valentina tomó una decisión. Buscaría la forma de asistir a la universidad en la ciudad y aprovechar el legado de su familia para financiar su educación. Pero eso implicaba enfrentarse a su madre y a la imagen de una vida que había jurado hacer suya. La inquietud comenzó a ser palpable. Cada latido de su corazón resonaba con el eco de su historia familiar y sus elegidas aspiraciones. El momento de la confrontación se aproximaba y Valentina se preparaba para dar ese paso decisivo. ¿Podría dominar el miedo y enfrentarse a su madre? La combinación de amor y ambición pugnaba dentro de ella. Con mapas de universidades bajo el brazo, la joven se despierta con una determinación renovada. En su mente se repiten las palabras de su abuela. Nunca dejes que el deber apague tu fuego. Era hora de hacerse escuchar, de dar voces a sus anhelos. Pero justo cuando estaba decidida a dar ese salto, Santiago se le acercó. Su mirada seria y expectante la hizo vacilar. La presión de su mundo y el deseo de encontrar su voz se enfrentaban de nuevo. La pregunta flotó en el aire, cargada de esperanza y miedo. ¿Qué harás, Valentina? El camino por delante era incierto, pero una cosa era clara. Su vida estaba en sus manos, y la decisión que se avecinaba podría cambiarlo todo. Mientras se preparaba para responder a Santiago, un destello de revelación la atraviesa. No solo se trataba de huir de lo que creía ser su destino, sino de abrazar lo que realmente significaba ser Valentina en un mundo que estaba cambiando. Valentina respiró profundamente, intentando reunir la fortaleza necesaria para expresar sus verdaderos sentimientos. Las palabras danzaban en su mente, revoloteando en un caos que solo ella podía percibir. Miró a Santiago, cuyas expectativas la envolvían como un manto pesado. Tenía que ser honesta, pero la incertidumbre sobre los efectos de su confesión la asaltaba. ¿Podría continuar con su vida sin arrastrar a Santiago en su decisión de romper con su destino? Sin embargo, dentro de ella, una chispa comenzaba a avivarse, coqueteando con la idea de que tal vez su voz podía ser su mayor herramienta de cambio. ¿Qué harás, Valentina? La pregunta resonó en su interior y con un destello de claridad, su respuesta comenzó a formarse. Voy a investigar las universidades, respondió finalmente ella, una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su tono. Las palabras brotaron como una corriente liberadora. Quiero ser bióloga marina. He encontrado información sobre programas en la ciudad que son perfectos para lo que quiero hacer. Santiago la miró, sorprendido, y su ceño fruncido dejó entrever la preocupación que sentía por ella.
¿Pero qué pasará con tu madre? Su pregunta la golpeó como una brisa fría, recordándole la pesada sombra del deber que la acompañaba. Pero una nueva resolución estaba tomando forma en su interior. La voz de su abuela resonaba cada vez más fuerte. El deber no debía ser más poderoso que sus pasiones. No puedo quedarme atrapada en este ciclo, respondió Valentina con más confianza del que se sentía. No quiero que mis sueños se apaguen. Ella sacrificó su vida por el deber, y yo no puedo repetir esa historia. La conversación con Santiago se tornó en un vals emocional. Él compartió sus propias luchas, sus aspiraciones y las tensiones que sentía al no poder seguir su propio camino. Esa conexión los unía aún más, pero también habría una gama de dudas sobre cómo sus caminos podrían entrelazarse en el futuro. Mientras él hablaba, Valentina lo miraba, absorbiendo cada palabra, pero sintiendo que su percepción de la libertad comenzaba a cambiar. Ya no se trataba solo del océano o de sus estudios, era sobre tomar decisiones valientes que podrían desafiar la tradición. Al caer la tarde, Valentina regresó a casa, el corazón latiéndole con fuerza. El mundo seguía girando, pero en su interior todo parecía estar en movimiento. Había pasado de ser una niña que soñaba con el océano a ser una joven decidida a luchar por su verdad. No obstante, la próxima etapa de su transformación requeriría más que simples pensamientos. A entender cómo comunicarle esto a su madre, se le presentaba como la mayor montaña por escalar. A medida que se acercaba a la puerta de su casa, una nueva inquietud surgió en lo más profundo de su ser. ¿Qué tipo de confrontación la esperaba? Valentina sabía que no podía ignorar el problema. Las cartas de su abuela la habían inspirado a luchar por su voz, pero ahora se enfrentaba a la realidad de abrir esa conversación con quien había sido su mayor opresor y su fuente de amor. La ansiedad iba en aumento. Todo su mundo se resumía en un enfrentamiento que cambiaría su vida por completo. Mientras preparaba una cena sencilla, decidió que para el amanecer del día siguiente se lanzaría al abismo de lo desconocido. Sería el momento de hablar con su madre, sello de la verdad que había estado evitando. Sabía que no había vuelta atrás, y que cada elección que la había traído hasta aquí, la sumergía aún más profundamente en el mar de sus anhelos. «Soy Valentina», se dijo a sí misma en un susurro decidido, «y merezco ser escuchada». Con cada palabra reafirmada, la inquietante pregunta se perfilaba más nítida. ¿Y si su madre no entendía? El temor a la reacción de su madre le hizo sentir un nudo en el estómago, pero la voz de su abuela continuaba guiándola. Por primera vez, sabía que solo podía enfrentar sus sueños si se atrevía a confrontar su pasado. Un escalofrío de valentía la recorrió, mientras se preparaba para la mañana que podría convertirla en la arquitecta de su propio futuro. La sombra de su madre esperaba al otro lado de la puerta, y el eco de su confianza resonaba en cada uno de sus pasos. ¿Estaré lista para este desafío? La pregunta la acompañó hasta que se quedó dormida, sintiendo que al despertar se encontraría en una encrucijada que podría definir su vida. Valentina despertó antes de que el sol asomara, la luz tenue entraba por la ventana, llenando su habitación de un suave resplandor. Las mariposas en su estómago revoloteaban inquietas, y comprendió que no era solo el miedo lo que le oprimía el pecho, había un tipo de emoción que nunca había sentido antes. Era la anticipación del cambio, la posibilidad de finalmente ser quien realmente deseaba ser. Mientras se vestía, repasó mentalmente lo que iba a decir. Tenía que ser clara y firme en su postura, no podía permitir que la culpa o el miedo la desviaran. «Mamá, quiero ser bióloga marina», ensayó en silencio, imaginando cómo esas palabras pudieran simplificar la complejidad de lo que esperaba transmitir. Pero el miedo a la respuesta de su madre la seguía acechando. Era como una sombra. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando Valentina entró. Su madre estaba sentada allí con una expresión que combinaba preocupación y cansancio. Aquel rostro que siempre le había dado consuelo, ahora provocaba una tormenta de emociones en ella. Sabía que su madre solo quería lo mejor, pero en esos momentos, lo mejor parecía ser lo que Valentina había empezado a cuestionar. «Buenos días, mamá», dijo Valentina, intentando que su voz sonara natural, pero la carga del momento la hizo temblar. «Hola, cariño, ¿estás bien?».
La pregunta surgió de los labios de su madre como un reflejo puro, pero Valentina podía ver más allá. Observaba el destello de inquietud en su mirada. Sí, estoy bien, solo quería hablar contigo sobre algo importante, comenzó a decir, concentrándose en cada palabra, como si fueran eslabones de una cadena que la conduciría a la libertad. Su madre dejó el café a un lado y la atención total se centró en Valentina. Claro, hija, estoy escuchando. Fue entonces cuando se lanzó a la conversación. He decidido investigar sobre las universidades. Quiero ser bióloga marina. La declaración salió como un torrente, y Valentina sintió que cada sílaba la liberaba un poco más. Pero su madre la miró con cautela, como si cada palabra fuera un paso que la alejaría más de la vida que habían construido juntas. ¿Y qué hay de tus responsabilidades aquí? ¿Qué pasará con la casa, con todo? La voz de su madre sonó trémula, y Valentina sintió que cada argumento que había preparado se desvanecía. Mamá, siempre he dejado de lado mis deseos porque tú lo necesitabas, porque yo debía estar aquí. Pero ahora tengo que pensar en mí misma. No puedo seguir sintiéndome atrapada en esto, argumentó, con las emociones contenidas luchando por salir. Con cada frase se daba cuenta de que las palabras no solo eran una declaración de su futuro, sino también una confrontación de sus propios temores. La decepción en los ojos de su madre la hirió, pero la verdad que estaba descubriendo dentro de sí misma le otorgaba poder. La pelea interna entre su amor y su deseo de ser libre se transformaba en claridad. Valentina, ¿realmente crees que esto es lo mejor para ti? La pregunta de su madre resonó, y en su tono se percibía la preocupación, pero también un trasfondo de impotencia. Es el mejor camino para mí, mamá. Siempre he querido explorar el océano, la vida que hay detrás, y quiero hacerlo de una manera profesional, explicó Valentina, buscando que la conexión emocional también se estableciera a través de sus palabras. Su voz se volvía más firme mientras luchaba por mantener el control de la conversación. Ambas se quedaron en un tenso silencio, donde el sonido del reloj parecía aumentar su ansiedad. Valentina confiaba en que ese momento de confrontación podría ser el inicio de un cambio, no solo para ella, sino también para su madre, para ambas. Pero ¿sería suficiente su valentía para traspasar la resistencia de las emociones que las unían? La mañana pasó, y el diálogo se tornó cada vez más difícil. Las preocupaciones de su madre eran como olas que chocaban contra su mar de determinación. Valentina necesitaba creer que, aunque el camino sería arduo, su voz importaba, y su verdad merecía ser escuchada. Esta era la batalla que estaba dispuesta a librar. Se estaba convirtiendo en la arquitecta de su destino, pero el final de esta batalla aún era incierto. Al final de la conversación, Valentina comprendió que el inicio de su vida profesional estaba ligado no solo a su futuro, sino a cómo ella y su madre redefinirían su relación, y a medida que miraba a los ojos de su madre, supo que la lucha apenas comenzaba. «Espero que entiendas», murmuró Valentina a medida que la ansiedad volvía a llenar el aire y un nuevo pensamiento surcaba su mente. ¿Quién sería ella si su madre nunca llegaba a aceptar su decisión? La incertidumbre de esa pregunta la perseguiría, pero no podía rendirse. Había decidido tomar las riendas de su vida y el verdadero desafío estaba apenas ante ella. Valentina salió de la cocina con una sensación de vacío en el pecho. La discusión con su madre todavía resonaba en su mente, una mezcla de dolor, duda y determinación. Aunque había dado un paso hacia su sueño, el costo emocional la dejaba tambaleándose. Sabía que no podía claudicar, pero la idea de que la relación con su madre se vería afectada la llenaba de presión. Se sentó al borde de su cama, mirando por la ventana hacia un cielo que prometía un nuevo día, y se comprometió a no rendirse. Mientras tocaba el borde de su escritorio, Valentina recordó la precisión con la que había trazado su plan para ingresar a la universidad. Un mapa del océano que había dibujado durante años estaba lleno de colores llamativos, y cada nombre de especie marina la acercaba a su objetivo. El primer paso fue investigar las universidades con programas de biología marina. Dedicó las siguientes horas a explorar sitios web, leyendo sobre cursos, profesores y proyectos de investigación.
A medida que avanzaba, los nervios se convierten en entusiasmo. El conocimiento adquirido no solo alimentaba su curiosidad, sino que también le daba sustento a su convicción. Necesitaba reunir información que la ayudara a argumentar su elección ante su madre. Esa tarde, Valentina decidió asistir a la charla de un biólogo marino que visitaba su escuela. Se sintió ferviente y emocionada al escuchar sobre las exploraciones en el océano, sobre la importancia de conservar los ecosistemas marinos y los desafíos que enfrentan los investigadores. Notó cómo su rostro se iluminaba mientras el biólogo relataba anécdotas de descubrimientos en alta mar. Cada palabra resonaba profundamente en su interior, intensificando el fuego que llevaba dentro. Nunca se había sentido tan viva. Después de la charla, Valentina se acercó al biólogo, su corazón palpitando al hablar con alguien que había alcanzado el éxito en el campo que deseaba. Le preguntó sobre el proceso de aplicar a la universidad y trabajar en proyectos de investigación. Sus respuestas, cálidas y alentadoras, sembraron en Valentina una nueva esperanza. La posibilidad de vivir su pasión comenzaba a parecer real. Regresó a casa esa noche sintiéndose más segura en su decisión. La charla había sido un destello de claridad en medio de la confusión. Al sentarse de nuevo frente a su madre para discutir sus planes, sabía que debía preparar un argumento estratégico, uno que apelara a las preocupaciones de su madre, pero que también mostrara su pasión. Los días siguieron y Valentina se sumergió en la preparación, incluso más. Creó un dossier con información sobre universidades, incluidos testimonios de estudiantes actuales y egresados que habían hecho importantes contribuciones al campo. Quería que su madre viera que esto no era un capricho adolescente, sino una decisión bien fundamentada, un camino que podría llevarla a un futuro significativo. Sin embargo, a medida que su preparación avanzaba, también lo hacía su ansiedad. Las noches eran largas, su mente un torbellino de preguntas y autoevaluaciones. Se preguntaba si su madre sería realmente capaz de entender la pasión que sentía, si alguna vez podría aceptar la decisión de su hija sin sentirse desplazada. Una mañana, Valentina se armó de valor y le envió a su madre un mensaje. «Mamá, me gustaría hablar contigo sobre la universidad y mi futuro. He estado preparándome y tengo algo importante que mostrarte». Tenía la esperanza de que ese gesto cuidadoso marcaría un nuevo comienzo en su diálogo, una forma de acercarse en lugar de confrontar. Mientras esperaba la respuesta, la intranquilidad aumentaba. Celó que ese momento crucial se acercaba, el próximo enfrentamiento con la resistencia de su madre. Valentina sentía que todo lo que había acumulado en las semanas previas podía desmoronarse en un instante, dependiendo de la reacción de su madre. El sonido de un mensaje de texto rompió su concentración y su pulso se aceleró al leer las palabras de su madre. «Está bien, cariño, hablemos esta noche». La decisión estaba tomada. Valentina sabía que podría ser su oportunidad para mostrar quién era, pero el terror a lo desconocido la envolvía. Hoy podría cambiarlo todo, pensó, mientras se sentaba erguida para prepararse, como si se estuviera armando para una batalla decisiva. El verdadero desafío se presentaba frente a ella. ¿Sería capaz de abandonar definitivamente las sombras de la incertidumbre y abrazar la luz de aquel futuro anhelado? Todo lo que había trabajado y luchado estaba a punto de ser probado. Valentina se sentó en su escritorio, donde había trabajado incansablemente para compilar toda la información sobre su futuro. A medida que el sol se ocultaba, el cuarto se fue llenando gradualmente de sombras, un reflejo de su tumultuosa mente. «Esto no es solo un sueño, es mi futuro», repetía para sí misma, tratando de afianzarse en el deseo de ser escuchada. Mientras repasaba sus notas y diagramas, un torrente de pensamientos la asaltó. ¿Cómo haría para sostener una conversación que, en su esencia, tocaba el corazón de su existencia? Sabía que debía ser más que una simple exposición de sus deseos. Debía conectar emocionalmente con su madre. Desde temprano, entendió que su madre tenía un gran objetivo que había trazado para ambas, un camino que había dibujado en su mente y que ahora sentía amenazado. Mas, la narrativa de Valentina era diferente. En su corazón habitaba una aspiración que clamaba ser vivida. Al llegar la hora señalada, los ecos de la conversación anterior pesaban en el aire, como una tormenta latente. La mesa del comedor se convirtió en un campo de batalla.
Tomó aire hondo, afectando una calma que no sentía, y vio a su madre entrar. Las arrugas de preocupación en su frente confirmaban que, al igual que ella, la mujer había estado reflexionando sobre el tema. «Hola, mamá», dijo Valentina, su voz temblando ligeramente. Luego, tras unos instantes de silencio, comenzó a desglosar su dossier, presentando cada universidad, cada testimonio, cada fragmento de entusiasmo que había acumulado. Se dedicó a hablar sobre la biología marina, sobre su inquietud de preservar los océanos, sobre sus sueños. Sin embargo, a medida que avanzaba, su madre la interrumpía con preguntas críticas, con recuerdos de lo que debería ser. Los artículos que se anuncian como lo practico. Valentina sintió que la frustración comenzaba a emerger. «Mamá, quiero hacer lo que me hace feliz. Quiero estudiar tradición y al mismo tiempo nuevos caminos. Estoy dispuesta a trabajar duro por ello». La afirmación resonó en el ambiente como una declaración de guerra. «Pero, ¿y la estabilidad?», respondió su madre con un tono repleto de preocupación. «¿Y si no lo logras?». Aquella pregunta se erigió como una muralla impenetrable. En cada palabra, Valentina percibía el deseo de protegerla, de evitar el dolor, pero a la vez sentía que esas preocupaciones apagaban su luz. La conversación se transformó en un vaivén entre la esperanza y el temor, una lucha entre la tradición y la innovación personal. Mientras el diálogo se tornaba más intenso, una chispa de claridad surgió en Valentina. Generó un momento de autocuestionamiento al preguntarse si había considerado lo que su madre había pasado, sus sacrificios. ¿Sería posible que el miedo de su madre fuera el reflejo de una proyección de sus propias luchas? Los ojos de Valentina se llenaron de comprensión y supo que debía abordar la situación desde otra perspectiva. Era un momento de revelación y quizás el camino hacia un nuevo entendimiento. Al finalizar la conversación, las palabras no fueron suficientes para resolver todas las tensiones. Sin embargo, Valentina se sintió más empoderada que nunca. Hizo un pequeño avance, había sido escuchada, y eso tradujo algo fundamental. Más importante aún, empezó a mirarse a sí misma como un agente capaz de influir en su realidad, no solo como una hija, sino como una futura bióloga marina. Mientras cerraba la puerta de su habitación tras un día agotador, se dio cuenta de que esta lucha por su vida era también una defensa de sus valores. Valentina despertó con el nuevo amanecer, y su mente comenzó a inquirir sobre el siguiente paso: buscar un mentor que la guiara en el proceso hacia la universidad. Había decidido que no retrocedería, pero la pregunta resonaba con fuerza. ¿Quién sería la persona que pudiera desatar su potencial oculto y llevarla un escalón más cerca de su sueño? Era hora de abrir nuevos caminos, de encontrar la sabiduría que la llevara al siguiente nivel y quizás de elegir a sus nuevos aliados. Sin embargo, el futuro siempre traía incertidumbres. ¿Se atrevería a dejar que su búsqueda la empujara hacia nuevos peligros o aventuras? Valentina despertó con un propósito renovado. La luz del sol atravesaba su ventana, simbolizando un nuevo comienzo. Se levantó, se vistió rápidamente y se dirigió a su biblioteca, una colección desordenada de libros y papeles que resonaban con sus sueños. Hoy sería el día en que daría un paso firme hacia lo desconocido, en busca de alguien que pudiera influir en su futuro. El primer reto se presentó con la elección del mentor. Consciente de que necesitaba un guía que comprendiera la complejidad de su pasión, Valentina tomó un papel y comenzó a anotar posibles candidatos. Investigó en línea, buscando biólogos marinos destacados, académicos que se dedicaban a la conservación oceanográfica, personas que vivían por y para su pasión. A medida que escribía, su determinación crecía. Sin embargo, el mundo era tan vasto como el océano que tanto le fascinaba. Sus dudas emergieron como olas desafiantes. ¿Cómo abordaría a estos profesionales? ¿Acaso tendrían tiempo para una estudiante que no había tenido aún un camino claro? La angustia la invadió momentáneamente, pero recordó la conversación que había tenido con su madre. Debo ser valiente, pensó. No se trata solo de mí, se trata de aprender, de crecer. Valentina decidió que la mejor manera de hacer esto era tener una aproximación directa. Comenzó a redactar correos electrónicos, cuidadosamente estructurados. Se presentó, compartió su pasión y expresaba un deseo genuino de aprender de sus experiencias.
Con cada nuevo mensaje que enviaba, su confianza iba en aumento. Sin embargo, sabía que solo esperar no era suficiente, requería un enfoque más proactivo. Así que al día siguiente, tomó sus cuadernos y se dirigió a la universidad local, donde sabía que tendría la oportunidad de encontrarse con un profesor de biología marina durante una charla programada. Anticipándose a la vulnerabilidad que la acechaba, visualizó a este profesor como un puente hacia su futuro. Su corazón latía con fuerza, pero se sabía decidida. Cuando la charla comenzó, Valentina se sentó en la primera fila, prestando atención a cada palabra. Los gráficos y las imágenes de corales y fauna marina la impregnaban de emoción. Sin embargo, lo más importante llegó al final, cuando el profesor abrió la sesión de preguntas. Alzó la mano, nerviosa pero decidida, y hizo una pregunta clara sobre la conservación marina, esperando atraer la atención del orador. El profesor la miró con atención y Valentina sintió que su voz resonaba con determinación. Habló sobre su deseo de estudiar biología marina, de cómo el futuro de los océanos dependía de la generación que venía. Sus argumentos fluían con pasión, casi como si hablara en un océano de ideas y posibilidades. Después de la charla, se acercó. Gracias por su charla. Me gustaría saber más sobre su trabajo y si podría ofrecerme consejo para mi camino. La respuesta del profesor fue cálida y alentadora, invitándola a su oficina. La reunión fue iluminadora. El profesor compartió historias sobre su carrera, sus fracasos y éxitos, y Valentina absorbió cada palabra como si fueran lecciones de vida. Al finalizar, el profesor le ofreció la oportunidad de ayudar en un proyecto de investigación en la costa. Resultó ser el primer paso para ser parte del mundo que tanto anhelaba. Mientras se despedía, Valentina sintió un torrente de emociones. Había atravesado su propio mar de dudas, pero ahora flotaba en un rincón de esperanza y realizaciones. Había conseguido el mentor que tanto deseaba, pero sabía que el camino no sería fácil y que su viaje apenas comenzaba. De regreso a casa, reflexionó sobre el cambio que había comenzado a experimentar. El desafío no solo consistía en buscar conocimiento, sino también en creerse capaz de convertir su pasión en realidad. Este nuevo mentor representaba no solo una guía, sino también una validación de su lucha interna. Su deseo de ser más que una observadora en su propia vida. Mientras escribía en su diario, una pregunta emergió con más fuerza que antes. ¿Qué haría cuando se enfrentara a los obstáculos inesperados que siempre acompañan a la búsqueda de un sueño? Esa incertidumbre se instaló en su mente, un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba, y con cada respuesta que encontrara, nuevas preguntas surgirían, invitándola a expandir aún más sus horizontes. Era momento de actuar, pero en su mente se formaba la inquietante pregunta: ¿podría realmente mantenerse firme ante las adversidades que podrían desmoronar su esencia? Se encontró en un momento decisivo. El camino hacia el descubrimiento personal no solo implicaba triunfos, sino también profundas lecciones de resiliencia que la llevarían a la siguiente etapa de su vida. El anuncio del proyecto de investigación llegó con un entusiasmo contagioso. Valentina no podía esperar para involucrarse. Los días posteriores se vieron marcados por reuniones preparatorias donde el profesor le detallaba cada aspecto del trabajo. Aunque el contenido la fascinaba, había algo en su interior que le susurraba que, sin importar cuán apasionante fuera, el verdadero desafío sería medir su capacidad para resistir la presión y adaptarse a un entorno desconocido. Durante las primeras semanas en el campo, Valentina se enfrentó a un ritmo vertiginoso. Las mañanas comenzaban con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la costa, pero pronto ese sonido se convertiría en el telón de fondo de 1000 tareas que la mantenían ocupada. Desde recolectar muestras hasta catalogar datos, cada actividad exigía su completa atención. Las expectativas del profesor eran altas, y valía la pena demostrar que podía ser una parte integral del equipo. Sin embargo, la intensidad de la labor la hizo vacilar. Había momentos en los que las dudas la acechaban. ¿Sería realmente capaz de aprender lo suficiente? ¿Cómo podría demostrar su valía en medio de colegas que parecían tener mucho más conocimiento? Esa voz interior que había comenzado como un eco de inseguridad creció hasta convertirse en un grito en los momentos más difíciles. Un día,
Mientras registraba observaciones en el bote, el profesor le pidió que presentara un resumen de sus hallazgos. Mientras hablaba, los ojos de sus compañeros se posaron sobre ella, cuestionando cada palabra y cada argumento. La presión se acumuló a niveles insoportables. En un instante, el mar se convirtió en un espejo de su inquietud. A pesar de sus esfuerzos por contener los nervios, sus manos comenzaron a temblar y su voz se volvió quebrada. La inferencia de que no era lo suficientemente buena la aplastó en un instante. Esa experiencia marcó un punto de inflexión. Las noches siguientes fueron devoradas por la reflexión. Se sentó en la penumbra de su habitación, rodeada de notas dispersas, y se enfrentó a la realidad de sus propios temores. Era crucial cuestionar no solo su competencia, sino sus motivos. ¿Por qué estaba allí realmente? ¿Para demostrarle algo a los demás o para complacer su propia insaciable curiosidad? Ese diálogo interno fue el principio de una transformación. Resolvió que no podía dejar que las opiniones de otros definieran su camino. Con determinación, planeó nuevas estrategias para enfrentar sus desafíos. Se sumergió en libros más complejos sobre biología marina, buscó documentales que la emocionaran y pidió reuniones deliberadas con el profesor para obtener orientación. Cada día se propuso aprender una cosa nueva y consolidar su conocimiento. Finalmente, el día de su próxima presentación llegó. Se sintió preparada, no solo porque había aumentado su comprensión del tema, sino porque había decidido confiar en sí misma. A medida que exponía, notó que su voz era más firme, su postura más erguida y su contenido más sólido. Algunos colegas asintieron, otros la miraban con curiosidad renovada. Por primera vez sentía que estaba persiguiendo su pasión en lugar de esconderse detrás de ella. Al finalizar, las preguntas fluyeron, pero esta vez no eran temidas. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para defender su trabajo y lo que había aprendido. Cuando terminó, el profesor la miró con una sonrisa de complicidad. Había entrado en la sala insegura, pero había salido con el brillo renovado de alguien que finalmente creía en su propia voz. Sin embargo, la calma que acompañaba a su éxito fue breve. Mientras Valentina reflexionaba sobre su progreso, recibió un mensaje del profesor que desencadenó una nueva ola de ansiedad. Quiero hablar contigo sobre algo importante en relación con el proyecto. Esa invitación, que prometía definiciones y responsabilidades más profundas, parecía insinuar la presencia de desafíos aún mayores. Entre la emoción y la inquietud, Valentina se encontró atrapada en un nuevo laberinto de posibilidades. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva encrucijada con la misma tenacidad que había mostrado antes? La idea de aceptar mayores responsabilidades la llenó de determinación, pero también la invadió una deliciosa inquietud. Fue el momento perfecto para repensar su camino, pero sobre todo, para confrontar lo desconocido que la esperaba. El mensaje del profesor resonó en la mente de Valentina durante toda la jornada. Apenas podía concentrarse en el trabajo. Su pensamiento se paseaba por las posibilidades que surgían de esa oferta. ¿Qué quería realmente decir con algo importante? Mientras miraba el vaivén de las olas desde el laboratorio, su atención se dividía entre las tareas y la anticipación de la conversación que vendría. Al llegar la tarde, se sentó en el borde de su cama, con las manos entrelazadas. Tenía que lidiar con sus ansiedades e intentó describir lo que sentía. Un fuego de posibilidades mezclado con el miedo a fracasar. Respiró hondo y se prometió a sí misma que esta vez iba a abordar la conversación con una mentalidad abierta. Había aprendido a enfrentar sus dudas y transformarlas en motivación. Ahora no podía permitir que este nuevo obstáculo la detuviese. La mañana del encuentro llegó y Valentina se preparó meticulosamente. Elegía un atuendo que la hiciera sentir segura, consciente de que las apariencias podían jugar un papel crucial en su desempeño. La forma en que se presentaba al mundo comenzaba a importar más que nunca. Cuando entró en la oficina del profesor, notó que él parecía más serio de lo habitual. Esa seriedad intensificó sus nervios al instante. Valentina, comenzó el profesor, su voz grave resonando entre las paredes del pequeño despacho, he estado muy impresionado con tu progreso y he visto algo especial en ti. La complejidad de esta investigación va más allá de lo que hemos abordado hasta ahora.
y creo que tú puedes liderar un pequeño grupo para explorar un nuevo enfoque sobre el impacto del cambio climático en nuestro ecosistema marino. El impacto de esas palabras fue inmediato. Liderar un grupo significaba asumir la responsabilidad por el trabajo de otros, y la simple idea de ser responsable por el éxito o el fracaso de un equipo la llenó de temor. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, sintió cómo ese miedo se transformaba en energía. Su mente comenzó a girar en torno a las implicaciones de esa nueva responsabilidad. Esto significaría más horas, también más presión. ¿Estás lista?, preguntó el profesor, observando cada matiz de su reacción. La pregunta fue una invitación a desnudar sus dudas más profundas, pero también a mostrar la evolución que había emergido en ella. Valentina respiró hondo. Recordó su decisión anterior de no dejar que las inseguridades la definieran. Alzó la cabeza y con firmeza respondió: «Sí, estoy lista. Estoy dispuesta a asumir este desafío». Salvaría cualquier rastro de duda en su respuesta, aunque dentro sus pensamientos se agolpaban como olas revueltas. ¿Sería capaz de guiar a otros? ¿Podía realmente liderar en un campo donde aún se sentía aprendiz? Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Este sería su momento, su oportunidad de demostrar que no solo merecía estar ahí, sino que podía marcar la diferencia. Al salir de la oficina, sintió que una nueva versión de ella misma había emergido de las profundidades de su ser. Cada paso hacia el laboratorio parecía más firme. La emoción y el miedo se entrelazaban en su estómago, creando una fuerza que la impulsó a avanzar. Durante las siguientes semanas, se lanzaría al desafío, organizando reuniones, planificando actividades y estableciendo objetivos para el pequeño grupo. Valentina se dio cuenta de que cada interacción se convertía en un laboratorio del cual aprendía, y no solo en un ámbito académico, sino en el personal. Sin embargo, la intriga y las ansias por querer demostrar su valía no se desvanecían del todo. Había algo en la esencia del liderazgo que le resultaba tan atractivo como aterrador. Mientras su confianza crecía, una sombra de rivalidad empezaba a asomar entre sus compañeros. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar no solo la presión del éxito, sino también las comparaciones y las críticas? El panorama completo se agregaba a su carga emocional, y mientras se preparaba para su primera reunión como líder, se dio cuenta de que la próxima hora sería crucial no solo para el proyecto, sino para su propia identidad. ¿Sería capaz de sostener esa imagen de líder que había comenzado a construir en su mente? En ese instante de incertidumbre, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. «Valentina, necesitamos hablar. He escuchado rumores sobre el proyecto que podrían interferir con nuestro trabajo». La inquietud le heló la sangre. El verdadero desafío apenas comenzaba. Valentina se sentó al borde de la cama, el mensaje del profesor reverberando en su mente como un tambor inquieto. La marea de emociones que la había acompañado durante su viaje ahora se tornaba una tormenta. Estaba más cerca que nunca de su sueño, pero las dudas y los rumores comenzaron a amenazar su pequeño mundo de afirmaciones. Respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho, mientras la imagen de su abuela, con su legado de deseos, la guiaba a la decisión que le cambiaba la vida. Era hora de demostrar que había conquistado su miedo y que podía enfrentar cualquier adversidad. Ya no era la Valentina indecisa que dudaba de sí misma. Ahora se encontraba en un camino de logros. Se levantó con determinación y aunque su corazón latía con fuerza, recordaba las palabras de la biología. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. En la reunión, los rostros de sus compañeros reflejaban inquietud. Sin embargo, Valentina, con su nueva confianza, tomó la delantera. Sé que hay preocupaciones sobre el proyecto y rumores en el aire, pero cada uno de nosotros ha trabajado arduamente para llegar aquí. Nuestro compromiso es con la investigación y el conocimiento. Su voz resonó en el salón, y a medida que hablaba, el nerviosismo se fue disipando. Cada palabra tejía un lazo de unidad entre ellos. Vamos a reunirnos y aclarar cualquier malentendido. No permitiremos que los rumores afecten nuestro trabajo. Estoy aquí para liderar y aprender junto a ustedes. Continuó, sintiendo cómo su determinación se trasladaba a su grupo. La calma en su interior se reforzó con cada réplica de sus compañeros. Después de un intenso debate, el grupo se unió, uniendo sus ideales y convirtiendo el temor en motivación.
Se dieron cuenta de que los rumores no eran más que una sombra de inseguridad propia. El verdadero poder residía en su esfuerzo colectivo. Juntos, empezaron a compartir visiones y enfoques innovadores para el proyecto, superando los obstáculos con creatividad. Valentina había demostrado su capacidad de liderazgo, no solo al guiar con autoridad, sino al crear un espacio seguro para que todos hicieran oír sus voces. Con cada reunión que pasaba, Valentina se sintió más fuerte. La imagen del mar que quería proteger ahora no solo se fundía en su carrera, sino que también se reflejaba en la comunidad que había formado con sus compañeros. El avance era palpable, y su pasión por la biología marina se incrementaba con cada dato collected que reunían. La alegría de ver a su grupo crecer y contribuir al conocimiento marino le daba un propósito más grande. El momento decisivo llegó durante una presentación ante un panel de expertos que evaluaría sus avances. Valentina, sintiéndose lista y enérgica, expuso su idea con claridad. Cada argumento estaba respaldado por su compendio de investigación, y su entusiasmo se transmitía como un torrente envolvente. Al final, el panel no solo aprobó su trabajo, sino que también reconoció el potencial del proyecto, sugiriendo colaboraciones con instituciones académicas a nivel nacional. Al concluir la reunión, las palabras resonantes de los expertos resonaron en su mente. Han mostrado una meticulosidad excepcional y un espíritu de colaboración que son difíciles de encontrar. Valentina sintió una ola de satisfacción y orgullo, reflejando su propio viaje de transformación. Ya no solo era una aspirante a bióloga, sino una firme líder en un campo del conocimiento que tanto amaba. Había logrado un reconocimiento que confirmaba su lugar en el ámbito de la biología marina. Al regresar a casa, los recuerdos de su infancia la invadieron. Su madre aún era una sombra en su vida, pero el respeto por el esfuerzo que había realizado también pesaba en sus decisiones. Valentina sonrió al recordar la conversación que habían tenido. El camino no estaba libre de desafíos, pero sabía que había logrado un paso crucial. Su madre comenzaba a reconocerse también en sus sueños. Fue hasta el anochecer, cuando se sentó a escribirle una carta a su madre. Quería que antes de su próximo encuentro entendiera que Valentina no solo había luchado por ella misma, había cultivado todo un mundo alrededor de su pasión. No se trata de dejar atrás nuestra historia, sino de construir una nueva en la que ambas podamos brillar, escribió. Al finalizar, cada palabra se sentía como un alivio. Sabía que su madre compartiría la misma lucha y que, aunque podría no entender su camino de inmediato, cada paso la llevaría a construir un puente en lugar de un abismo. Al día siguiente, se encontró nuevamente en el comedor con su madre. Las miradas que compartieron eran diferentes. Estaban cargadas de respeto mutuo, de aspiraciones y sueños. La conversación fluyó honestamente, y Valentina se vio capaz de expresar su amor, sus deseos y su deseo de construir una vida sin renunciar a lo que tenía en su corazón. La transformación era evidente. Valentina había conquistado su voz, su pasión, y había creado un espacio donde podía definir quién era en sus propias condiciones. Había aprendido que la verdadera fuerza reside en buscar el camino hacia lo que ama, sin importar los obstáculos a los que se enfrente. Esa jornada simbolizaba no solo su avance en el ámbito académico, sino su transformación personal más extraordinaria. Había dejado de ser una sombra en su propia vida para convertirse en el faro de su destino. La bióloga marina que llevó dentro por tanto tiempo ya había comenzado su viaje hacia un futuro en el que podría proteger el mar que amaba. Ahora Valentina estaba lista para compartirlo con el mundo. Si te ha impactado esta historia de superación personal y transformación, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo dejando un me gusta, porque eso realmente alimenta el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque cada opinión cuenta. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y sumergirse en más historias inspiradoras.